nuevo día, mis amados, para darle la gloria a Dios, estrenando la misericordia de nuestro Padre bueno, y seguimos ahí glorificándole, adorándole, dándole la gloria, porque Él es digno, nuestro Dios es digno de toda adoración, es digno de que nosotros seamos agradecidos, es digno de que nosotros podamos tener un cántico nuevo para Él, lo mejor para nuestro Dios, porque Él se merece todo lo mejor. Gracias, precioso Dios, por este nuevo día. Gracias, Señor, porque Tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Dios. Gracias, precioso Dios. Que la bendición Tuya, Dios, repose sobre Tu pueblo, Dios amado, que Tu gracia repose sobre Tu pueblo, Señor. Anhelamos, Señor, Tu presencia, anhelamos, Señor, de Tu gracia, anhelamos, Señor, caminar contigo, Dios, y vivir siempre bajo Tu cobertura, precioso Dios. Gracias, precioso Dios, te bendecimos, Señor, en este día. Te damos la gloria, Jesús. Aleluya, Dios. Queremos levantar ese clamor, Señor, por las almas, Señor, que no te conocen, Dios, para que vengan al conocimiento de la verdad, oh Dios, y puedan tener un encuentro personal contigo, mi Rey. Oh, sí, Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que Tú ves, los secretos de Tu corazón. Un pueblo unido pide
salvar, Dios, para redimir, Dios. Aleluya, Señor, visita esta tierra con salvación. Amado Dios, gracias. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias por tu redención. Aleluya, Dios. Bueno eres, Señor. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios.
Sí, Señor, creemos en tu misericordia, Rey. Creemos en tu fidelidad, Dios, en tu palabra, en tu poder, Señor. Creemos en ti, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hola niños de Generación Sin Límites Kids, es un gusto para mí volver a estar con ustedes en este espacio. Hoy les voy a compartir de un tema muy importante, pero primero los dejo con Esteban que los va a guiar en la oración. Buenos días a todos, vamos a iniciar este tiempo orándole a Papá Dios para que sea Él glorificándose en nosotros. Cerremos nuestros ojos y dispongámonos. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti para alabarte y glorificarte. Señor Jesús, gracias por el tiempo que nos permites estar contigo. Gracias por todas tus bendiciones y por cada una de las personas que en estos momentos nos están escuchando. Danos sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra. Amén. Dando vueltas, alabando y
El tema que les voy a compartir hoy es un tema muy especial y son los dones del Espíritu Santo. Ya hemos aprendido que el Espíritu Santo es nuestro amigo, nuestro ayudador, nuestro consolador y que debemos mantener esa llama encendida en nuestras vidas. La profe Diana nos enseñó cómo mantener esa llama encendida en nuestras vidas. Santiago, ¿tú lo recuerdas? Sí, señor. ¿Cómo lo mantenemos encendida, la llama en nuestras vidas? La mantenemos encendida por medio de la oración, Muy bien. de la adoración y creyendo en Él. Exacto. Muy bien, Santiago. Y eso hace que haya muchos frutos en nuestras vidas. Claro, profe, el amor, la paz y el gozo. Muy bien. ¿Y te acuerdas cómo se apaga esa llamita del Espíritu Santo en nuestras vidas? Claro, profe, se apaga mintiendo, desobedeciendo, diciendo groserías y no creyendo en Él. Claro, así apagamos la llamita del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios los da a sus hijos para capacitarnos, para trabajar juntos en el crecimiento de la iglesia, para ayudarnos unos con otros. Los dones, todos son importantes, Santi. Todos los dones son importantes. No hay uno más mayor que otro o menos importante que otros. ¿Listo? Y los dones no son para competir entre hermanos, son para ayudarnos dentro de la iglesia y ayudar a nuestros hermanos cuando están en dificultades. Okay. Santiago. Los dones del Espíritu Santo son 7. ¿Listo? Entonces te lo voy a enseñar. Aquí los tengo. ¿Listo? Entonces, primero que todo, te voy a enseñar la sabiduría. ¿Quieres leerlo? Claro. Sabiduría. La sabiduría, al hacernos ver cosas con inteligencia y con el corazón de Dios, podríamos aplicarla al detectar el mal que uno puede hacer a alguien o que alguien nos haga a nosotros. Muy bien. Santi, la sabiduría. La sabiduría es ver más allá de la sabiduría humana. Es tener la capacidad de decir o hacer las cosas correctamente dentro de la voluntad de Dios. Es saber tomar las decisiones con el corazón de Dios. Sabiduría. Ese es un regalo del Espíritu Santo para nuestra vida. Ciencia. El don de la ciencia se puede aplicar mediante la lectura de la Biblia. Podemos adquirir conocimiento a través de la palabra de Dios. El don de la ciencia nos da la capacidad de ver el mundo según Dios lo ha dado y nos enseña a protegerlo y a no destruirlo. Permite ver la verdadera belleza de la creación de Dios en nuestras vidas. El temor a Dios. Santo. Temor a Dios. Para aplicar el temor de Dios en nuestras vidas es necesario huir de las tentaciones que atenten con nuestra relación con Dios. Ejemplo, vicio, cigarrillo, drogas, etc. Muy bien. El temor a Dios no es un temor malo, es un temor bueno, es un temor con amor, que nos permite no desagradar a Dios, no ser como... O sea, el temor a Dios hace que nosotros nos alejemos de cosas que no le agradan a Dios. Ese es un temor bueno. ¿Por qué? Porque es un temor que es con amor, que nos acerca a Dios. Está el consejo. El don del consejo nos ayuda a ver lo que es bueno, lo que nos hace felices, lo que nos conviene más. Lo podemos usar para hacer felices a otras personas o hasta a nosotros mismos. Se necesita saber hacer una decisión complicada y no saber qué hacer. O sea, yo el consejo lo divido en 2. El consejo para nosotros es como tener la docilidad, ser mansos para acercarnos a Dios y decir si esto nos conviene o no nos conviene. Es como cuando uno se acerca a Dios y dice, Señor, ¿será que hago esto? ¿Me meto por este camino? ¿Será que hago esto? ¿Me conviene o no me conviene? Eso es acercarse a Dios y pedir consejo a Dios. Y también que Dios nos llene a nosotros para cuando alguien se acerca a pedirnos un consejo y nosotros podamos ayudar a esa persona, a darle un consejo en el momento en que él lo necesita. Está el entendimiento. Entendimiento. Con este don podemos comprender las cosas de Dios, la manera
en que Jesucristo actuó y en el Evangelio. Ok, el entendimiento es pedirle a Dios cuando estamos en la iglesia y que el pastor está leyendo la palabra, o cuando alguien nos lee la palabra o alguien nos predica el Evangelio, es tener la capacidad de entender lo que nos están hablando. Porque muchas veces leemos la Biblia y no la entendemos. O el pastor está allá y uno dice, uy, está hablando como en chino. Entonces no la entendemos. Entonces, entendimiento es eso, decirle, Señor, enséñame. Que yo pueda entender tu palabra para poder aplicar a mi vida, para que se haga una realidad en mi vida. Entender tus promesas, entender todas las cosas que nos regalan. Tenemos por acá la piedad. Lo podemos aplicar en la vida viendo a las personas con las que convivimos, con la familia, los amigos, como hijos de Dios, a respetarlos, a valorarlos y compadecerlos en sus necesidades. No significa que tengamos lástima de ellos, sino ponernos en los zapatos, sentir el dolor de las demás personas y poder ayudarlos en el momento en que lo necesiten. No estar en nuestra conformidad de estar aquí relajados. No, yo oro por usted. Sí, yo oro por usted, pero no hago nada. Hay que actuar, hay que ayudar a las personas cuando les necesiten. Y el último, por favor. Fortaleza. Este don nos ayuda a superar los momentos duros de la vida con firmeza. Los humanos pueden a veces ser débiles y caer bajo tentaciones como mentiras, el dinero, el poder, etc. Muy bien. Sí, esa es la fortaleza para apartarnos del mal cuando lo necesitemos. Dios nos da la fortaleza, eso es un don, porque no todo lo tiene. Por eso muchas personas caen en tentaciones, en vicios, en cosas que los dañan a sus vidas y a su familia. Pero cuando uno le pide la fortaleza a Dios, dame la fortaleza, Señor, es para ir y avanzar y no caer en las tentaciones y poder ayudar también a otras personas. Entonces mira lo hermoso que Dios nos da. Son 7 dones. 7 regalos de Dios para nuestras vidas, no para competir, sino para ayudarnos en la iglesia a edificarla, a aplicar estos dones con amor, porque todos estos dones son para darle la gloria a Dios, para glorificarlo a Él, para que Él sea exaltado. ¿Listo? ¿Entendiste, Santi? Sí. Me alegra mucho que estés conmigo compartiendo estas verdades y estos regalos de Dios para nuestras vidas. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado este tema y que lo apliquen en sus vidas. Y también les quiero recordar otra cosa. Estos dones que Dios nos da no son para competir, sino para la edificación de la iglesia. Chao, amiguitos. Bueno, amiguitos, acabamos de escuchar la palabra de Dios que nos habló y nos enseñó sobre los dones. Pidámosle al Espíritu Santo que nos llene de ellos. Así como lo dice en 1 de Pedro 4:10. Cada uno de ustedes ha recibido un don de Dios. Úsenlo para servir a los demás. Sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. Ahora vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por la enseñanza que nos dejas el día de hoy y por cada uno de los dones que nos regalas para nuestro corazón. Llénanos de piedad, entendimiento y temor hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Chao, bendiciones. Hola iglesia, buenos días, bendiciones a todos. En este día quiero compartirles un testimonio de la gloria de Dios. A principios de este año, pues la situación laboral era un poquito difícil y pues yo trabajo en el ámbito de la construcción, pero me había sido un poquito complicado pues acceder a trabajos para poder pues recursos para mi familia. Antes de la pandemia, en el mes de marzo conseguí un empleo
y pues proyectaba bien el empleo, pero por motivos de la pandemia pues se cerró todo, pues todo, y de esa manera pues tuvimos que suspender la parte laboral. En ese transcurso de las cosas, realmente pues como no se devengaba buen dinero, las cuentas se fueron apretando un poco y aparte de esas cuentas las cosas fueron un poco complicadas y pues se acumularon varias de esas, entre esas una deuda que era del carro. Pues ya a mediados de mayo y junio pues ya llevaba casi 5 o 6 meses y realmente pues la entidad comenzó a presionar porque no se había pagado mucho antes de la pandemia, ya tenía retraso de 3, 4 meses y entonces pues ellos ya comenzaron a presionar de la manera pues que yo no había pagado. Entonces para esos días entró los 21 días de ayuno y pues estaba un poquito angustiado y realmente con esta situación y entonces yo dije no, voy a consagrar este ayuno. El pastor habló de hacer unas peticiones, no solo unas listas por las personas que íbamos a orar y un país, sino también unas listas personales. Entonces en estas listas personales yo saqué varias, entre esas saqué 3 peticiones especiales durante ese tiempo que iba a ayunar. Yo le dije a Dios que quería que me ayudara con este vehículo y esta deuda que tenía con ese banco. Lo coloqué literal como era, con la entidad, le coloqué el banco, Finandina, y coloqué a orar por eso. Tenía una situación con mi cuñado también, de que se habían presentado varias cosas con él, pero eran cosas que a la larga era porque ninguno de los dos cedía y realmente uno deja que cosas lleguen al corazón. Entonces en esos días había sentido mucha tristeza porque no quería yo estar pues en enemistad con nadie y también la coloqué ahí. Y aparte de eso coloqué otra petición diciéndole a Dios que quería salir de muchas deudas, pero la que más me apresuraba era la del carro. Entonces comencé a orar y a ayunar en ese tiempo y en medio de ese tiempo de la oración y del ayuno me llamaron del banco y me llamaron dándome una propuesta que pues obviamente no podía negar y me dijeron: le damos la oportunidad que usted nos entregue el vehículo y le recibimos ese vehículo a paz y salvo de la deuda, si lo entrega a paz y salvo entre multas y comparendos. Entonces yo me quedé así, yo le dije, bueno, ¿cuánto es la deuda total del vehículo? Yo tenía, dentro de lo que yo tenía eran como 22 millones a 23 millones, pero resulta que todo el tiempo que pasó siguieron acumulando intereses y honorarios y se fueron a 28 millones de pesos. Entonces ellos me dijeron que le debía 28 millones de pesos. Hablé con mi esposa y yo le dije, no, amor, realmente yo no tengo para pagar esa cantidad de dinero y aún vendiendo el carro no la pagaría y quedaría endeudado. Yo creo que la mejor opción es realmente entregar este vehículo, le dije yo a ella. Entonces, pero faltaban las multas y los comparendos y era bastante pues dinero entre eso de las multas y comparendos y impuestos del vehículo. Para esos días salió el papayazo y salió el papayazo que le daban a uno el 100% de los intereses, que no tenía que cancelarlos, y aparte de eso lo exoneraban a uno pues de esos impuestos. Entonces tenía que conseguirme alrededor de 2 millones de pesos y sin trabajo pues no era fácil. Entonces tomé la decisión de vender un artículo de un negocio que tenía, una nevera, y realmente pues no me era como tan difícil pues venderla porque era el negocio y el negocio no estaba activo. Pero me dijeron, no, esa no la queremos de alguna manera otra. Y yo le dije, no, ¿cómo hago? Entonces yo dije a mi esposa, me dijo, no, pues vendamos la de la casa y traemos esa. Y no, y eso para mí fue terrible porque eso sí me dolió demasiado. O sea, sacar un artículo de mi casa para venderlo y pues obviamente traer el del negocio. Pero para mí eso fue devastador. Entonces yo le decía a Dios, uy Señor, qué duro es que pierdo algo, aunque no estaba perdiendo, pero era como me sentía, y ahorita me toca que perder el vehículo. Y yo decía, Dios, ayúdame porque no sé qué voy a hacer. Pero en esos días comencé a orarle a Dios en medio de ese ayuno y le decía a Dios que me diera mucha paz en el corazón,
Con eso pagué los impuestos del vehículo. Y a mi esposa para esos días le salió un dinero, una bonificación, algo, y entonces me dijo que me ayudaba para pagar lo otro. Realmente pude pagarlos y pude pagar esos impuestos. Vinieron, me llamaron por el carro, por el vehículo, y me dijeron que ya lo podía entregar. Vinieron desde Bogotá, mandaron una grúa y realmente pues entregué el vehículo. Pero cuando yo lo entregué ya no tenía tristeza en mi corazón, Dios había fortalecido en medio de ese ayuno y yo lo entregué y lo entregué con mucha confianza. Entonces hay una palabra que dice en el Salmo 37, verso 5 y dice que encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces para la gloria de Dios, hoy me confirmaron ya de que la deuda está cancelada total, ya hicieron la aprobación, no le debo al banco nada, ni un peso. Me quedé sin carro por alrededor de 25 días, pero Dios movió sus manos y otra vez hizo cosas para la gloria de Él y ahorita me dio otro vehículo el mismo año, más grande, mejor. No lo esperaba, yo realmente no he movido un dedo, no he movido una mano, realmente esperé en oración y para la gloria de Dios hoy tengo esa respuesta de parte de Dios. Entonces en este ayuno recibí 3 porque pude hablar con mi cuñado, hablamos y fue de gran bendición para ambos y lo bendigo en el nombre de Jesús porque ambos reconocimos de que eran tonterías que no podían seguir en medio de nosotros y que era necesario que cada uno de los dos siguiera adelante, reconociera. Llevamos una buena amistad ahora y me alegro por eso. Y la otra que eran las deudas, pues mira, de la nada el Señor me sacó de impuestos y de multas y comparendos y hoy no le debo nada al tránsito ni a los impuestos y tengo un vehículo nuevo. Entonces ese es el desafío, seguir confiando en los programas que tiene la iglesia. El ayuno es poderoso y llévate esta palabra el día de hoy de lo que dice el Salmos 37, verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Muchas gracias, Dios les bendiga. Hola iglesia, buenos días, ¿cómo están? Doy la bienvenida a los que ya vienen con la transmisión desde el inicio, disfrutamos de la alabanza, de los niños, ¿por qué no? Y continuamos con la disciplina de la lectura de la palabra. Así que vamos a continuar con el Salmo número 46, así que alice su celular o la Biblia de manera física y vamos a leer juntos. Bueno, Salmos 46, se titula Dios es nuestro amparo y fortaleza. Versículo número 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramarán las naciones, titubearán los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bueno, creo que el versículo que más me encanta y que creo que lo hemos leído constantemente en la iglesia, en las meditaciones, es el versículo número 10 que dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
Me quedo con esa frase y yo quisiera que usted pues en el chat aquí de YouTube pudiera dejarme una frase, pudiera compartir con todos algo que a usted le llamó la atención o que le gustó o cómo se sintió leyendo ese salmo. Igualmente, quiero invitarlos a unirse a las transmisiones que estamos haciendo en semana. Estamos con un reto de 21 días de adoración con el pastor Abadiel Ladino. Realmente estamos aprendiendo mucho, así que no se los pierda. Estamos en Facebook y en YouTube como Yumec La Floresta Cali y estamos en Instagram como @Yumec Casa de Oración. Así que sigan a todas estas cuentas, compártanlos porque es momento de hablar de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Muy buenos días mis hermanos y hermanas, Iglesia del Señor y todos los que se unen a esta transmisión de esta actividad dominical. Bienvenidos, bienvenidas, Dios les bendiga y les invito para que dispongamos nuestro corazón y también que en este momento toda actividad que estemos haciendo la suspendamos. Yo esta mañana les voy a hacer un desafío grandote. Y este desafío consiste en invitarle a tomar un lapicero, un lápiz, una hoja de papel o un cuaderno, un borrador y que lo tenga allí a mano porque ya les voy a decir qué vamos a hacer. En la introducción del domingo anterior estuvimos presentando a Israel como el ejemplo para la iglesia de estos tiempos. El apóstol Pablo dijo que Israel pasó por distintas estancias en su vida y que esas experiencias de ellos quedan registradas para que nosotros podamos aprender. Esa fue la lección del domingo. Y también mencionamos que tenemos los héroes caídos, por decirlo de alguna manera, y tenemos los héroes que triunfaron. Entonces, en 1 Corintios capítulo 10 tenemos a los que por su incredulidad y desobediencia se perdieron las bendiciones de Dios, pero también tenemos Hebreo capítulo 11, que nos muestra a aquellos hombres y mujeres que lograron por su fe, su entereza y su decisión las bendiciones que Dios tenía preparados para ellos. Así que bienvenidos. Hoy ya nos vamos a meter entonces en un ejercicio específicamente de una experiencia del pueblo de Israel. Y lo que vamos a hacer es organizar segmentos a los que vamos a hacerle unos comentarios muy introductorios, porque, por ejemplo, hoy vamos a hablar de 200 años de historia de Israel aproximadamente. Desde el nacimiento de Israel con Abraham hasta la primera familia que queda preparada para la multiplicación, el crecimiento de esta gran nación. Vamos a hablar hoy entonces de los patriarcas. ¿Por qué les pedí que tengan un papel y un lápiz o algo para tomar notas? Porque recuerden que el tema es por ejemplo. Y entonces lo que yo quiero es que al hablar de estos personajes, de los patriarcas, también nosotros tengamos un ejemplo, porque para eso se escribió estas porciones de las Sagradas Escrituras. Entonces tomemos un ejemplo de allí del Antiguo Testamento y específicamente de este segmento del pueblo de Israel en la época de los patriarcas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo le voy a pedir que esté atento. Vamos a hablar de 5 personajes, aunque el énfasis principal va a estar en 4. Vamos a hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Y vamos a incluir por allí a Judá en unos comentarios muy cortos y muy generales. Pero lo que quiero es que mientras vamos hablando o mientras voy compartiendo estos pequeños comentarios, usted vaya escribiendo allí cuál es el ejemplo, a cuál de esos ejemplos
se ajusta a mi vida o por cuál de esos ejemplos yo estoy viviendo, yo estoy pasando y me pueden servir en este tiempo a mí. Entonces, ese es el fin de que usted tenga allí, con el fin de que no se le vaya a olvidar, porque lo que quiero es que luego cuando vamos a pasar al Facebook, usted se tome la molestia de esa frase, de eso que aprendió, eso que se volvió significativo para su vida, lo escriba en el Face para que lo ministremos a otros, usted nos pueda de alguna manera testimoniar y decir: esto me edificó, esto me ayudó, esto fue lo que Dios puso en mi corazón mientras se hablaba de estos preciosos personajes. Entonces, sin más, espero que usted ya tenga su lápiz, su papel y estemos listos para empezar. Les animo entonces para que oremos al Señor y pongamos en las manos de Él y pidamos la dirección del Espíritu Santo para que este tiempo sea edificante, que este tiempo sea transformador, que este tiempo nos dé a nosotros pautas para seguir adelante firmes en nuestra fe. Precioso Señor, esta mañana queremos acercarnos a tu presencia y lo hacemos, Señor, con un corazón dispuesto y con expectativas en tu palabra. Queremos abrir nuestro corazón al Espíritu Santo, queremos aquietar ahora nuestra mente. Pedimos ahora, Señor, que el ambiente en el que cada uno se encuentra allí en su casa sea un ambiente controlado por el Espíritu Santo. Señor, que ningún ruido de la naturaleza, ni ningún ruido espiritual, ni ninguna clase de distracción que el adversario quiera poner, nos distraiga, Señor, de lo que tú nos quieres decir en esta mañana, del ejemplo del cual queremos aprender en este día. Pido, Señor, la presencia del Espíritu Santo, pido, Señor, tu ayuda, pido, Señor, tu dirección, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, quiero leer un versículo que nos va a servir como la base general de lo que queremos meditar en este día. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 2, versículo 24: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a hablar entonces de los patriarcas. No hay fechas exactas en cuanto a los tiempos en que vivió estos personajes, pero la mayoría de los estudios coinciden en que más o menos este periodo abarca entre 2000 y 1800, 1750 antes de Cristo. O sea que estamos hablando de un periodo bastante tardío, bastante lejano atrás en nuestra historia. Y tenemos entonces a tres personajes que este pasaje nos presenta y que en la historia se han conocido como patriarcas. Hay unos patriarcas antes de todo esto, o sea, patriarca se reconoce como personas que son figuras vistosas, que son personajes que marcaron historia, que fueron cabezas de familia, cabezas de naciones, pero ya específicamente en la historia de Israel, propiamente tenemos estos tres. Ahora, vamos a incluir a José porque es un personaje clave en todo esto, y también a Judá. Algunos los tienen como los patriarcas. De hecho, algunos dicen que los 12 hijos de Jacob son parte de ese grupo de los patriarcas. Pero en realidad quiero enfocarme en estos 5 personajes nomás. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Hacer algunos comentarios acerca de ellos. Y como les dije, ya con sus papel y con sus notas allí, que podamos sacar lecciones de vida para estos tiempos, porque ellos son ejemplo para nosotros. Por ejemplo, Abraham. ¿Qué palabras usaríamos para describir a Abraham como un ejemplo para nosotros? Recuerden que estamos hablando de ejemplos que no debemos imitar, ejemplos que son experiencias que no son el modelo para nosotros, pero estamos hablando también de otros personajes que nos presentan experiencias que son modelo para nosotros, y Abraham es modelo para nosotros de lo que sí debemos hacer. Entonces empiezo diciendo que Abraham, la marca de él van a ser en realidad la fe y la obediencia.
¿Cómo marca Abraham esas virtudes, esas cualidades preciosas en el camino de su vida? Bueno, la palabra de Dios dice que cuando Dios lo llamó, él obedeció para salir. Y salió por fe, porque Dios no le mostró a dónde iba a llegar, Dios no le dijo la fecha en que llegaría, Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y dice la palabra de Dios que entonces Abraham salió de su tierra, dejando a su familia, y se fue conforme Dios le había dicho. La otra razón por la que Abraham es el hombre de la fe es porque la palabra de Dios dice que este fue un hombre que creyó a las promesas de Dios. Ahora, creyó a las promesas de Dios en unos ambientes bastante difíciles que ahorita los vamos a mencionar como obstáculos, pero las promesas que Dios le dio, él las tomó y se aferró a ellas. En el libro de Romanos vamos a encontrar la disertación de Pablo acerca de esa fe de Abraham. Dice que creyó en esperanza contra esperanza, que no se debilitó en la fe, que se mantuvo firme en todos los momentos de su vida. La tercera característica que fortalece este pensamiento de que Abraham es un hombre de fe es que dio a Dios lo que le pidió. Recuerden que Dios le pidió que le diera a lo que más amaba, lo único que tenía y lo que era su vida. Y entonces, como era pedido de Dios, entonces Abraham lo entregó. Allí vemos no una fe de palabra, no una fe muerta. Allí en realidad lo que estamos viendo es una fe que actúa, una fe que va hacia la obediencia. No comprendo, no puedo entender lo que me estás pidiendo, pero me lo estás pidiendo y yo creo en ti. Yo tengo confianza que tú vas a sacar buen provecho de esto, entonces te lo entrego. Tú decides qué haces con todo esto. Fe en medio de obstáculos, porque habían obstáculos muy grandes. Por ejemplo, voy a mencionar solo unos. La vejez de ambos. Dios le promete a Abraham y a Sara un hijo y se lo promete cuando son viejos. Dice la palabra de Dios que ya su sistema de fertilización, su sistema para dar bebés estaba cerrado, ya había caducado, ya había pasado el tiempo, estaban en su vejez. Y en medio de esos obstáculos, Abraham cree. Sara ya no puede tener hijos, él ya es un hombre pasado de edad. Sin embargo, Abraham cree. Número 2, es una vida de fe en otro obstáculo que es el tiempo de espera. Y allí la fe es probada porque recuerden, es que es muy fácil cuando Dios nos da una promesa o cuando recibimos una promesa de alguien, pero no nos gusta esperar. Y Abraham también vivía en ese ambiente de no querer esperar. Y a él le va a tocar esperar 25 años. Y en esos 25 años que Dios le está pidiendo que espere, Abraham mantiene su fe, sabiendo que el que prometió es lo suficientemente poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Y en tercer lugar, el tercer obstáculo es que Dios le dice, vete de tu tierra a tu parentela, pero no sabe dónde queda, no sabe. Dice en el libro de Hebreos que salió sin saber a dónde iba. Entonces, ¿qué es lo que hace que Abraham se convierta en este patriarca, en este padre de naciones? Como dice Romanos capítulo 4, versículo 11. Mire lo que dice Romanos 4, 11. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Abraham entonces, por esa fe y esa obediencia, se convierte en el padre de todos los creyentes. Es decir, él no es solamente padre de Abraham, de Isaac, de Jacob y de sus 12 hijos, sino que también es el padre de nosotros. Porque nosotros somos incircuncisos, que fuimos justificados por la fe mediante esa fe de Abraham. Yo me pregunté entonces,
¿Cómo hace un hombre de estos, tan humano, tan vulnerable, en unos tiempos tan antiquísimos, para actuar de esta manera? La única respuesta que yo pudiera decir es que Abraham entendió los planes de Dios. Porque si bien es cierto que Dios lo dejó un poco de cosas en incertidumbre, como la vejez, como los tiempos de espera, como el no saber a dónde iba, sí le fue claro y le dijo: yo voy a hacer de ti una nación grande, yo te voy a dar una heredad, una tierra como heredad, y en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que creo que pasa con Abraham? Que cuando Dios le dio un propósito por el cual él tenía que enfrentar todas estas circunstancias, cuando Dios le dijo: este es el plan que tengo contigo, esto es lo que me propuse hacer a través de tu vida, entonces Abraham dice: no hay inconveniente, no hay lucha, no hay camino difícil, no hay obstáculo que me pare, no entiendo lo que Dios va a hacer, pero sé que hay un propósito de Dios en todo esto, y por ese propósito, es decir, y yo a ese propósito me aferro, yo me agarro a ese propósito de Dios, y ganó. Es muy importante, hermanos, en este punto, entonces, que nosotros tengamos muy claro el propósito de Dios. Yo les quiero decir, hermanos, si nosotros no tenemos claramente en nuestra vida cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas, va a ser muy difícil mantenernos en pie. Va a ser muy difícil porque Dios nos va a pedir cosas que para nosotros se van a convertir en imposibles. Porque en el camino se van a levantar obstáculos que no vamos a ser capaces de atravesar a menos que tengamos claro el propósito que Dios tiene con todo esto. Y voy a repetirlo porque yo espero que ya muchos estén tomando notas, diciendo: sí, el ejemplo que Dios me está dando es que yo debo tener claridad en mi propósito. ¿Para qué me trajo Dios aquí? ¿Para qué me puso Dios aquí? ¿Por qué estoy viviendo en estos tiempos? ¿Por qué Dios ha permitido que pasen todos estos inconvenientes, toda esta clase de obstáculos en mi vida? Yo tengo claro ahora. Lo tuvo Daniel cuando dijo: me hago un propósito en mi corazón. Lo hizo José cuando dice que él le dijo a sus hermanos, cuando le pidieron perdón, le dijo: yo sé que Dios me ha traído acá porque quería bendecirlos a ustedes. Solamente cuando sabemos que Dios tiene un propósito y esa claridad de propósito está suficientemente evidente en nuestro espíritu y en nuestro corazón, entonces podremos actuar con fe y obediencia, caminando lo que Dios nos pida a diario y superando los obstáculos que se presenten en la vida. De lo contrario, es muy difícil. Entonces, de este patriarca Abraham, sin haber leído muchos textos, contando su historia de una manera muy somera, a mi modo de ver, este es el testimonio que nos dé. ¿Qué te ha dicho a ti hasta ahora el Señor? ¿Qué has tomado en tus notas? Prepáralo, porque esto va a bendecir a otros. Vámonos al siguiente, que es un hombre precioso: Isaac. Abraham, Isaac. Es muy difícil estudiar la vida de Isaac, y quiero decirles que aquí quedo en deuda con muchos, porque Isaac es un hombre pasivo, es un hombre casi que no se nota. Cuando pasé toda esta semana meditando, ¿y qué digo de Isaac? No encontraba qué decir. Y voy a decir nomás 3 cosas. La primera es que Isaac es un hombre marcado por la risa. ¿Cómo les parece? Isaac es un hombre marcado por la risa. Voy a llevar a los textos para que ustedes vean que la Biblia también es chistosa. En la Biblia la gente se ríe. Gloria a Dios, en la Biblia la gente se ríe. Y Isaac hace dar mucha risa. Por ejemplo, en el capítulo 17 y el versículo 17, mire lo que dice. Está hablando los ángeles que visitan a Abraham. Y voy a leer desde el versículo 15.
Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Cómo les parece? Abraham está marcado, Isaac está marcado por la risa y se rió. Yo esperaba que la Biblia dijera: entonces Abraham se postró sobre su rostro y dijo: que así sea, Señor. Sino que Abraham se postró y se moría de la risa y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Él le da risa. Curiosamente, la palabra no dice que no creyó, dice que se rió. Capítulo 18, versículo 12, mire lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Versículo 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, otra se ríe también. Están recibiendo la promesa, un hijo que viene, y eso no los sorprende, eso los llena de risa. Y Sara dice: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz ya siendo ya vieja? Y entonces Dios le pregunta a Abraham y le dice, de paso le dice: usted también se estaba riendo, ¿no? Y entonces les pregunto: ¿habrá algo difícil para Dios? Isaac es el patriarca de la risa. En capítulo 21, versículo 6, mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. Se rió Abraham, se rió Sara, y ahora Sara dice: y cualquiera, voy a volver a leer 21:6. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Entonces me llama la atención que Isaac, el preludio de Isaac es gente muerta de la risa. Y de hecho Isaac significa el que ríe, o Dios ríe. Risa significa Isaac. ¿Qué más podemos nosotros aprender de este hombre? Es un hombre del que yo diría que la virtud que sobresale para aprender de él se llama la obediencia. No vemos a Isaac como un personaje sobresaliente que va a ir a pelear con ejércitos enemigos, que va a organizar ejércitos para irse a pelear. No, de hecho, su papá le dice: hijo, te voy a conseguir una esposa. Y él dice: está bien. Ni le dice: bueno, papá, yo la quiero alta, la quiero robusta, la quiero de ojos verdes. Nada, está bien, papá. Y no voy a ir yo a traerte, la voy a mandar a mi criado. Y no le dijo: ¿y ese criado sí tendrá gusto? No pregunta, está bien, papá. Y dice la palabra de Dios que el criado Eliezer se fue a buscarle esposa para Isaac, y cuando llegó, él la estaba esperando y la recibió con un gozo, con una alegría. Es un hombre obediente. Es un hombre que no se complica la vida. Lo vemos anteriormente a eso. Dios le está pidiendo a Abraham que lo sacrifique. Y nosotros leemos la historia en el capítulo 22, donde Abraham se va con él, y llegando a un lugar le dice a sus criados: quédense aquí, y yo y mi hijo iremos. Y Isaac ya no es un niño. Sin embargo, él ve que nos llevan el cordero para el sacrificio, y le pregunta a Abraham: ¿y dónde está el cordero? Y Abraham, así como, ¿qué digo?
distrayéndolo, le dice: Dios, por ahí aparecerá algo. Isaac dice: bueno, obediente. Y saben una cosa, que en la palabra de Dios, entonces Isaac se convierte en un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo obedeció. Porque Cristo obedeció. Como cordero manso fue llevado delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe por qué Isaac se convierte entonces en un tipo de Cristo? Porque tiene una relación de amor con su padre. Tiene una relación profunda de amor con su padre. Él cree incuestionablemente en papá. Él sabe que papá siempre va a procurar lo mejor para su hijo. Él sabe que en papá tiene todo. Y ahí vemos a Jesús diciendo: mi papá es todo para mí, yo busco hacer su voluntad. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, Señor. Jesús se dispone a hacer la voluntad de Dios. Miren a Jesús muy parecido, a pesar de la agonía que tiene en Getsemaní, y le dice a su papá Dios, le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo siento el dolor que esto viene causando, pero si no es tu voluntad, está bien. Si no es tu voluntad, no se preocupe. Por amor yo voy a ir. Por amor yo entrego mi vida. También es tipo de Cristo en que es el heredero. Isaac sabe que él va a heredar todo lo de papá, que todo lo que papá tiene le corresponde. Jesús, que dice: todo lo que el Padre tiene es mío. Todo lo que Él tiene es mío. Yo estoy en Él, Él está en mí. Nosotros somos uno. Y finalmente, una de las cosas preciosas que yo encuentro en Isaac como patriarca y como ejemplo de fe, a pesar de que su vida es tan pasiva, estaba leyendo acerca de un investigador que dice unas palabras un tanto fuertes, y por eso no las coloco, porque él dice que Isaac es un hombre poco hábil, pasivo e incompetente. En realidad no, en realidad lo que pasa es que es un hombre que quiere dejarnos un ejemplo de cómo es de bonito obedecer. Obedecer sin preguntar, obedecer sin cuestionar, caminar al lado de alguien que mantiene una relación de amor conmigo. Y finalmente encontramos en Isaac un esposo fiel. La palabra de Dios nos muestra a Isaac en enredos con otras mujeres. No encontramos a Isaac mirando a otras mujeres. La única vez que lo encontramos haciendo algo como indebido es cuando llega a esta tierra de Gerar, me parece, y entonces van necesitados y miente al rey de esa tierra y le dice que Rebeca es su hermana. Y luego este rey lo encuentra por allá, casi que teniendo, hay unas versiones que dicen que casi que Isaac estaba teniendo relaciones íntimas con Rebeca por allá, y entonces lo ve el rey y le dice: ¿cómo así? ¿Usted está teniendo relaciones con su hermana? ¿O usted me está engañando? Ese es como el pecado más grande que comete Isaac. Curiosamente, la palabra de Dios dice que el rey ni siquiera lo echó, ni siquiera lo sancionó, sino que le dijo: vea, cojas esa tierra, que eso es para usted. Y se quedaron allí. Esposo fiel, una relación de amor, una disposición a hacer la voluntad de Dios, un hombre que sabe que todo lo que tiene papá es de él, y finalmente es un esposo fiel. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla para sí, una iglesia pura, santa y sin mancha. Esposo fiel. ¿Quién se está identificando a esta hora con Isaac y diciendo: uy, yo necesito ser esa clase de persona que obedece a Dios? No esa clase de persona que está leyendo la palabra de Dios y encontrando o buscando argumentos para contradecir
Esto no está en los originales, esto ya no se acomoda a este contexto en el que vivimos. La palabra de Dios era para esos tiempos donde la gente caminaba en sandalias por el desierto, pero en este tiempo hay que contextualizarla, hay que cambiar y aplicar su contenido a la realidad nuestra. No, alguien que obedece. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo obedezco. Tercer personaje, Jacob. ¿Qué podemos aprender de este hombre? Este Jacob es tremendo. Este es el hijo de Isaac. Y no salió nada parecido a Isaac. Jacob. Las palabras que yo encuentro de Jacob para decir o para tildarlo a él es: Jacob es un luchador. Jacob es un luchador. Esos que se sienten luchadores, escuchen, porque esto es para ustedes. Tome nota qué le dice el Señor en este momento. Tome nota, escríbalo, porque al final vamos a orar sobre eso y lo va a colocar también en el Face. Acuérdense, es un hombre que dice la palabra de Dios que desde el vientre de su madre ya peleaba con su hermanito. Se daban puños allá adentro en el vientre de la mamá, le hacían llorar. Pero Jacob es un hombre que se levanta con un vigor físico y con unos sueños tan grandes. A lo mejor él se había dado cuenta ya de la promesa que había sobre su abuelo. A lo mejor él sabía que ellos eran gente de propósito. A lo mejor Jacob se dio cuenta desde muy temprano todo el caminar de su abuelo, los planes de Dios con su abuelo, y que él estaba dentro de ese programa, y entonces eso lo motivó para ser un hombre luchador. Pero así como va a ser de luchador, va a ser de ¿qué digo? De obstáculos para su vida. Empieza entonces Jacob por sus propios medios intentando ganarse la primogenitura, y se la ganó. Le quitó la primogenitura a su hermano Esaú, era mayor que él y se merecía el privilegio del primer lugar, la bendición del primogénito, pero Jacob se la compró, se la negoció y se la ganó. Pero de paso se ganó también un enemigo. Su propio hermano se convierte en su enemigo. Y se tiene que ir. Y miren, así como nosotros, como dice Salmo 32, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pareciera que esto aplica muy bien en la vida de Jacob, porque yo lo que veo es un hombre intentando alcanzar las promesas por sus propias fuerzas, alcanzar sus promesas con su vigor, organizando su propio proyecto de vida. Y se va donde su tío Labán, huyendo porque está amenazado de muerte. Allí se casa. En realidad lo que la palabra dice es que allí Labán lo coge y aprovecha esa premura, aprovecha esa desesperación, aprovecha ese enamoramiento y le gasta su fuerza, su vigor, su fuerza laboral, lo pone a trabajar y dice la palabra de Dios que le sirvió 20 años. Y miremoslo para que la palabra de Dios sea la que nos hable en Génesis capítulo 31. En Génesis capítulo 31, Jacob le dice a Labán el tiempo que ha estado sirviéndole, versículo 31, capítulo 31, versículo 38, dice así: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Mire lo que dice el versículo 41, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Es decir, este hombre es un hombre que le toca luchar y luchar fuerte. Se enamora de Raquel, pero cuando trabaja 7 años por Raquel, tramposamente Labán le entrega a Lea.
Y cuando le hace reclamo, le dice: es que en nuestro territorio la costumbre no es como usted quiera. Aquí hay unas leyes, aquí hay unos requisitos, y los requisitos dicen que primero se tiene que casar la mayor. Así que estos 7 años que trabajaste fue por la mayor. Ah, ¿quiere la menor? Pues entonces trabaje otros 7. Pero como Jacob es luchador, como Jacob es de esos que no se rinden, es de esos hombres que dicen: esto me lo gano y me lo voy a luchar y me lo voy a ganar, trabajó otros 7 años por ella. Pero después de que ya tiene su hogar, 20 años de trabajo, Jacob dice: yo no puedo seguir acá, me están explotando, no he ganado, ninguna riqueza he hecho, tengo que volver a mi tierra. Y entonces ahí tenemos al hombre luchador, pero al hombre que tiene que tener un encuentro con Dios. El hombre que necesita un encuentro con Dios. Porque todo ese vigor es muy útil. Toda esa fuerza que tiene es muy útil. Pero esa fuerza y ese vigor fuera del programa y del plan de Dios es infructuoso. Ojo con esto. Mucha energía, mucho vigor, mucho entusiasmo, mucha creatividad. No me rindo, voy hacia adelante. Pero sin Dios. Entonces Dios prepara un Betel para él. Un lugar donde se encuentre. Un lugar donde ese hombre va a tener una lucha ya no terrenal, va a tener una lucha espiritual. Y en esa lucha espiritual, él va a tener que mostrar que se une al proyecto de Dios. Y ahí está entonces capítulo 28 de Génesis, esa gran confrontación. Y Jacob, como fuerte, vigoroso, se aferra al ángel y le dice: si no me bendices, yo no te voy a dejar. Y entonces, ¿qué nos habla Jacob? Un luchador, pero también un hombre que necesita un encuentro con Dios para adherirse efectivamente a los planes de Dios. Dios necesita que este hombre entienda que esos planes que Dios tiene con él los va a realizar, pero que él necesita acomodarse a los planes de Dios, ajustarse a los planes de Dios. Entonces la palabra de Dios nos va a decir que este hombre hace un voto con Dios. Estoy como mezclando las cosas, pero los capítulos, pero él hace un pacto con Dios y Dios le cumple, y finalmente Jacob también le tiene que cumplir. ¿Qué sale de todo esto? Miren, Abraham tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. De esos 2, solamente Jacob entra en el plan, en el programa de Dios. Esaú se sale del programa de Dios. Pero Jacob va a tener 12 hijos. Y esos 12 hijos todos van a estar en el programa de Dios. ¿Cómo se llaman esos 12 hijos? Yo me tomé la tarea de escribirlos. Esos 12 hijos no son de una sola mujer. Esos 12 hijos son de Lea, la que él no amaba, pero que fue su primera esposa. De Raquel, que él sí amaba perdidamente, pero que curiosamente era estéril. Y de las 2 esclavas, Bila, que era la esclava de Lea, y Sela, que era la esclava de Raquel. Entonces de Lea tiene a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Era feíta, pero era muy fértil. Qué tremendo. De Raquel solo tiene 2, los 2 menores, a José y a Benjamín. De Bila tiene a Dan y a Neftalí. De Sela tiene a Gad y a Aser. Pero tengan en cuenta una cosa, que de Raquel tuvo uno que era José, y ese José va a ser también un protagonista tremendo en esta historia.
¿Qué aprendemos entonces de Jacob? ¿Qué aprendemos de Jacob? El luchador, pero el hombre que tiene que aprender a esperar en Dios. El hombre que tiene que coger todos sus planes y ajustarlos al programa de Dios. De hecho, Dios le dijo en un momento a Jacob, le dijo, yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar hasta cumplir mis propósitos contigo. A mí me pareciera ver a un hombre que es... Con los animales les dicen a los caballos que son brincones, les dicen chúcaros. Así veo a Jacob, un chúcaro, un hombre lleno de vigor, de fuerza, brincón, saltador, atrevido, agresivo. Pero Dios le dice, con todo eso no te voy a dejar. Voy a cumplir mi propósito contigo. Tú vienes en una línea de bendición, tú vienes en una línea de promesa, promesa de naciones, promesa de heredad, promesa de ser bendición a todas las familias de la tierra y no te voy a dejar. Alguien por ahí estará diciendo, claro, ese soy yo, brincón, desordenado. Pienso cuando ya he actuado, cada rato embarrándola. No te preocupes, únete al propósito de Dios. Escribe allí si estás en ese grupo y di, yo estoy allí, pero hoy me uno al propósito de Dios. Porque al final quisiera terminar con eso, el propósito de Dios. Y voy a hablar y cerrando esta parte de los patriarcas, ejemplo para nosotros en estos tiempos, con José. Muchos meten a José entre los patriarcas, otros no. Yo no quiero entrar a esa discusión, simplemente quiero que miremos entonces ahora quién es José. ¿Quién es José? Ay, qué tremendo este muchacho. Bueno, José es uno de los hijos de Jacob, de los que más ama Jacob. Es uno de esos muchachos mimados en la casa de Jacob. Pero, ¿qué definiríamos? Así como he venido diciendo, Abraham, el hombre de fe y obediencia, Isaac, el hombre de obediencia, Jacob, el luchador. Ahora, a José le pongo esta chapa. El hombre que ve lo que Dios ve. Qué tremendo, el hombre que ve, pero no ve lo que pasa aquí en la tierra. No ve el desastre, no, él ve lo que Dios ve. Y nada le nubla, nada le oculta ver lo que Dios está viendo sobre la tierra. Entonces José es el que sueña, pero tiene los sueños de Dios. José tiene los sueños de Dios. Ninguno de esos sueños es porque se acostó demasiado lleno su estómago. Ninguno de esos sueños es porque vio mucha televisión y la noche le dio pesadilla. No, Señor. Los sueños de José son los sueños de Dios que vienen para decirle, esto es lo que va a pasar con tu vida. Este es mi programa con tu vida. Y entonces José no se asusta. Entonces José no se desespera. Le vienen cuantos obstáculos podamos mencionar, le vienen cuantas tentaciones pudiéramos hablar en esta mañana, le viene todo lo que pudiera sacarlo de sus sueños, pero José por nada, bajo ninguna circunstancia, permite que nada lo saque de sus sueños. Por ejemplo, él ha soñado que las espigas se doblan hacia él como en son de adoración. Y lo que la vida le muestra es que los hermanos lo quieren matar, que lo meten al cepo, que después lo venden como esclavo. ¿Dónde está el que va a gobernar entre sus hermanos? ¿Dónde está el que va a tomar el liderazgo en sus hermanos? ¿Está en el cepo? ¿Está vendido a los egipcios? ¿Está lejos de su familia? ¿Dónde está? Físicamente él está perdido, pero espiritualmente él tiene el sueño de Dios. Y él sabe que Dios le dio ese sueño y él sabe que va a llegar el momento en que ese sueño se va a cumplir, que ese sueño se va a llevar a cabalidad, porque es Dios el que lo ha puesto a soñar de esa manera. Es más, es Dios el que le ha dado esa visión.
Entonces José es el hombre que ve lo que Dios ve. Está en Egipto, sobresale, es llevado a estar en la casa real. Allí tiene la tentación sexual, pero su sueño lo guarda. Su sueño hace que José pueda renunciar a esa tentación sexual y huir, aún sabiendo las consecuencias que eso le van a traer. Él huye, porque él sabe que aunque vaya a la cárcel, que aunque sea castigado, eso no va a ser parte del programa de Dios. Mejor dicho, eso no va a obstaculizar el programa de Dios. Lo que sí va a obstaculizar el programa de Dios es que él caiga en el pecado de la inmoralidad sexual y se acueste con esta mujer, se tira el sueño de Dios. Pero él sabe que mientras camine en integridad, el sueño de Dios sigue en pie, esté donde esté. José, el hombre que sueña los sueños de Dios. ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes están soñando los sueños de Dios? Permítame decirte esta mañana que le bendigo. Y debía leerte toda la historia de José, porque aquí estoy contando el 1% de esa vida de José. Pero debías cogerlo y atesorarlo y decir: yo tengo los sueños de Dios en mi corazón, y con José voy a aprender a guardar esos sueños, esa visión que Dios me ha dado. Oh, qué bendición. Y para cerrar entonces, quiero preguntar: ¿qué ejemplo te dan estos patriarcas esta mañana? Escríbelo en tu cuaderno, por favor, o prepáralo allí para que ahora lo copies, porque lo quiero leer a todos. Y yo quisiera, ojalá todos los que están participando, así nos gastemos media hora leyendo. Yo sé que esto va a ministrar a la iglesia, a todos los que están participando en el Face ahora. Yo sé que los va a ministrar. Me gustaría que usted lo escribiera y dijera: el ejemplo que yo recibí fue el ejemplo de Abraham. El ejemplo que yo recibí fue el de José, el de Jacob, el de Isaac. Yo recibí ese ejemplo y me de cómo el Señor le ministró a su vida, cómo el Señor habló a tu vida. Eso es una bendición que yo quiero ver. Porque la palabra de Dios nos ha dicho en la introducción pasada que ellos no están allí como para pasarlos desapercibidos. De hoy en adelante no quisiera que usted lea el libro de Génesis 12 a 50 por lo menos y diga: no entiendo nada. Allí hay unos ejemplos para tu vida, allí hay unos retos para tu vida, allí hay unos desafíos para tu vida. Y repito, hay muchos detalles, la mayoría, el 95% de los detalles los estoy pasando, pero usted puede ahora acercarse a Génesis, leerlo y entenderlo mejor. Si quisiera saber, por aquí anoté más o menos para que tenga una idea. La Biblia allí nos muestra entre el capítulo 12 y el capítulo 24 la vida de Abraham. Entre el capítulo 25, yo lo anoté por aquí en mis notas, pero no lo encuentro. Entre el capítulo 25, bueno, si alguien lo quiere tener, lo comparto luego porque en este momentico no lo encuentro. Pero son paquetes hasta desde el versículo capítulo 25 a 28 Isaac, 28 como a 33, a 35 la vida de Jacob, y del 37 en adelante la vida de José. Estoy así solamente, ya lo encontré. Abraham 12 a 20, Isaac 21 a 28, Jacob 25 a 35, y en adelante está la historia de José. Pero quiero irme al capítulo 49 de Génesis y leer solo un versículo. Y con este quisiera, hermanos, que el Señor nos ayude a un entendimiento, porque aunque Judá no sea considerado uno de los patriarcas principales, Judá tiene una lección muy grande para nosotros. Saben que este hombre jugó un papel muy importante en la historia de la vida de la iglesia.
Dice así la palabra del Señor: Judá, te alabarán tus hermanos. Esta es la bendición que está Jacob dando a sus hijos. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta palabra? ¿Lo habías pensado? ¿Habías pensado que eran 12 hijos? Y aunque Leví fue llamado al sacerdocio, Jesús no viene de la tribu de Leví. ¿Sabías? ¿Sabías que esta tribu de Judá, de esa línea viene Cristo? ¿Sabía que cuando Jacob está dando la bendición acerca de este hombre que dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos? Está hablando de Jesús. Oh, qué tremendo. Judá, esta fue la tribu que nunca pereció. Las demás tribus desaparecieron. Ellos siguen conservando su genealogía, pero se mezclaron y recién están volviendo a regresar y a organizarse de qué tribu es cada uno, porque el pueblo de Israel es muy celoso y muy cuidadoso de eso. Pero ¿saben una cosa? La tribu de Judá nunca estuvo perdida en todo el texto de la palabra de Dios hasta Jesús. Y cuando llega Jesús, ¿sabe qué dice la palabra? Que Él es el león de la tribu de Judá. El león que ha vencido. Oh, gloria a Dios. Esta tribu se mantuvo. Judá significa alabanza, pero Judá significa aquel que permanece. Esta tribu fue a Babilonia, pero regresó de Babilonia de su cautiverio y se mantuvo, gloria a Dios. Y de esa familia vino Cristo. Por eso yo no quería pasar a Judá por encima ni por alto, y con unos comentarios muy breves sobre este personaje, este hijo de Jacob, que fue guerrero también, que fue valiente, y que entonces Dios decidió entregarle a su familia el cetro, el gobierno. Y de allí viene el Hijo de Dios. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a apreciar estos ejemplos tan bonitos. Que el Señor nos ayude a ver a estos patriarcas y decir: ¿qué quiere el Señor conmigo en estos tiempos? Voy a terminar entonces con unas conclusiones generales para cerrar esta meditación. A Abraham Dios lo llama y le dice: Abraham, tengo un plan contigo, tengo un propósito que voy a desarrollar contigo y con toda tu generación, pero debes salir de tu parentela. ¿Qué nos quiere decir eso entonces? Jesús oró en San Juan 17 y le dijo al Padre: yo quiero que los guardes del mundo, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Uno de los llamados del Señor a nosotros para revelarnos su propósito es que debemos salir del mundo. Estamos en el mundo, estamos en un mundo al revés. Estamos en un mundo que desde, por lo menos América Latina, desde 1970 han empezado a sacar la palabra de Dios, y el proyecto sigue. Cada vez la palabra de Dios es menos tenida en cuenta, y seguramente los decretos que se han hecho contra esto, contra sacar esas palabras del himno nacional, comprende las palabras del que murió en la cruz y todo lo que tenga que ver con cristianismo y evangelio, lo quieren sacar. No somos del mundo. Estamos aquí, somos peregrinos, pero hay que salir del mundo. Hay que vivir en este mundo, pero no como vive el mundo. Hay que vivir en este mundo para ser luz del mundo. Y allí hay un llamado tremendo. Los orígenes de Abraham son un territorio completamente idólatra,
un territorio completamente entregado a adorar dioses. Pero llega un día que Abraham tiene un encuentro con Dios y dice: yo solo le adoraré a Él. Y se enfrenta a toda la oposición de esas culturas que tenían dioses para todo. Que tenían dioses para todo. Dioses para la agricultura, dioses para la familia, dioses para los hijos, dioses para el verano, dioses para el invierno. Y a todos les estaban dando sacrificios, cultos y rituales, todos los que se quiera imaginar. Hasta sus hijos se los ofrecían a esos dioses para que les trajeran bendición. Abraham sale de allí y dice: de aquí en adelante solo tendré al Dios que creó el cielo y la tierra. Y entonces él dice: me voy, pero no se va tanto físicamente, se va en su decisión de no ser como el mundo es, de ser diferente a lo que es el mundo. ¿Qué te dice esto a ti? Número 2, es un camino de fe. Dice la palabra de Dios que Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios nos va a invitar a caminar con Él un día a la vez. La mayoría de nosotros somos obsesionados porque Dios nos invite a salir, pero que nos diga qué va a pasar al finalizar el año, que nos diga qué pasa en 2021, que nos diga cómo van a ser las cosas en los próximos 10 años. Y Dios dice: no, camina conmigo un día a la vez. Entonces, ¿qué es lo que yo debo decir? Mi consejo sería para ustedes y para mí también, porque todos estamos y entramos muchas veces en los ambientes de desesperación. Lo que yo podría decir, el consejo para esta mañana, es decirle: Señor, yo no sé qué va a pasar mañana, yo no sé qué pasará en los próximos meses, yo no sé qué pasará en los próximos años. Lo único que sí quiero saber es que voy contigo. Y que si voy contigo, tus planes se irán cumpliendo paso a paso, día a día, momento a momento, ni un minuto después, ni un minuto antes. Se cumplirá todo tu programa. Y entonces yo lo que quiero es caminar en tu propósito. Número 3, saber que hay obstáculos que no se superan con la fuerza humana. Saber que hay obstáculos que la fuerza no es suficiente para superarlos. ¿Cuáles obstáculos? Dar a luz en la vejez, eso no lo supera nadie. Ni antes ni hoy. ¿Cuáles obstáculos? Saber que la esterilidad, Dios coloca los imposibles para que entonces después usted y yo no digamos: eso se hizo porque yo era muy sabio, muy vigoroso, muy creativo, muy inteligente, sino para que nosotros agachemos la cabeza y podamos decir: esto se hizo porque Dios lo hizo, esto se hizo porque Dios obró, esto se hizo porque Dios está llevando el curso de mi historia, Él está guiando cada momento de mi vida. Pero también para que en esos momentos yo pueda tirarme, postrarme al Señor y decirle: esto se salió de mi control, pero estoy seguro que no se ha salido de tu control, oh Dios. Estoy seguro que tú tienes todo el control de esto. Y mientras tú tengas el control de todo, yo voy a estar tranquilo. Que el Señor nos ayude. ¿Qué te ha dicho el Señor? Empieza a escribirlo y vamos a ministrar a otros con esto. Permítame orar y terminamos. Señor, gracias por estos patriarcas tan hermosos, tan humanos como nosotros, tan débiles como nosotros, pero tan decididos a mirarte a ti. Y yo quiero aprender eso de ellos, Señor. Todo lo que se sale de mis manos no se ha salido de tus manos ni de tu control. Tú tienes el control de los tiempos, tú tienes el control de las circunstancias, tú tienes el control del cielo, de la tierra, tú tienes el control de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Todo lo que se mueva en contra de tu propósito y de tu programa, tú lo tienes bajo control.
Entonces yo quiero descansar en ti. Entonces quiero aprender de Abraham esa fe. Entonces quiero aprender de Isaac esa obediencia. Entonces quiero aprender de Jacob, que a pesar de tener tanto vigor y querer luchar, tú eres imprescindible en mi vida. Entonces quiero aprender de José, que ve la visión de Dios sobre la tierra, la visión que Dios tiene para ese tiempo, y simplemente se ajusta a la visión de Dios. Te ruego que nos ayudes, que este ejemplo, o mejor, estos ejemplos que hemos recibido hoy, sean un legado para muchos, cada uno en su circunstancia, cada uno en su situación, pero que sean legados para cada uno de nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a que pasemos al Facebook. Y si usted no tiene un Facebook, ábrase uno para que aprovechemos este momento y estos recursos. Y usted puede escribir un mensajecito. ¿Qué ejemplo aprendió? Porque este tema se llama Por Ejemplo. Dios les bendiga. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Somos la Iglesia Unión Misionera La Floresta Cali, casa de oración, y algo que nos caracteriza es la generosidad con la que damos a Dios y de que damos de todas esas bendiciones que recibimos de parte de Él. Así que te invitamos, si tú también quieres participar y quieres contribuir a la extensión del reino de Dios, a que nos escribas a los números que aparecen en pantalla, al 316-410-0882 y al 322-624-4796. Ahí nos puedes escribir y te estaremos dando toda la información que requieras para que tú también puedas participar de esto. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo.